Bueno, muchas bendiciones a todos los amados hermanos que se unen a esta hora, a este tiempo de oración. Aleluya, glorificamos el nombre del Señor y lo bendecimos porque Él es bueno. Como cada noche, hermano, le pido que conecte su espíritu y su mente con el Dios bueno, con el Padre eterno, porque finalmente será su Espíritu Santo el que nos asistirá en esta tarea de buscar su rostro y de estudiar las sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, una noche más vamos nosotros a seguir en bien dicho, pero mal entendido. Bien dicho, pero mal entendido. Para los hermanos que han estado aquí desde el día martes conectándose cada noche, saben que hemos estado desarrollando la pregunta: describe Mateo 24 del 3 al 35 la segunda venida del Mesías. Y bueno, durante estas noches básicamente hemos estado desarrollando el verso 3 de Mateo 24, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces estuvimos definiendo bien esas preguntas, su contexto, y nosotros, en base al contexto que desarrollamos, pudimos determinar, hermano, que eso claramente no se refiere a la segunda venida del Señor Jesús, sino que se refiere a un juicio anunciado por el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo y en el principio del capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesús habla del juicio sobre Jerusalén, sobre el sistema religioso y político que estaba gobernando a Jerusalén en esos días y que desde hacía ya varias generaciones venía persiguiendo a los hombres de Dios y matándolos. Y también el juicio sobre el templo, que era el centro de operaciones en el que ellos se escudaban para oprimir al pueblo y para oprimir a la gente de Dios. Entonces, las preguntas son con relación a estos eventos. En el día de hoy vamos a comenzar a analizar las respuestas del Señor Jesús. Por razones de tiempo, no creo que en el día de hoy y de mañana alcancemos a analizar todos los versículos, pero sí vamos a tratar de ir leyendo verso por verso y sobre todo de aclarar los que son más confusos, es decir, los que pueden hacer pensar a las personas de que estos versículos del 3 al 35 del capítulo de Mateo 24 se refieren a la segunda venida. Entonces le pido por favor paciencia y que en el día de hoy, si tiene que regalarme unos minutos más, por favor nos los regales, porque como usted comprenderá, hermano, hemos sido un poco, por así decirlo, ambiciosos en querer abordar este capítulo en estas noches, porque realmente son temas que requieren cierta inversión de tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar leyendo los versículos que siguen y donde inicia la respuesta del Señor Jesús. Y dice así Mateo 24 del 4 al 5 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera aclaración del Señor Jesús, y esta primera aclaración, cuando usted la lee así, parece no tener sentido, porque cuando usted analiza el texto, sobre todo el verso 5, usted obviamente se pregunta, bueno, ¿cómo puede alguien venir en nombre del Señor Jesús? Venir como representante del Señor Jesús, del Mesías, obviamente, y a la misma vez decir que es el Mesías. Porque el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, ¿cómo una persona puede venir en nombre del Cristo y decir que es el Cristo? Parece que hubiera una especie de situación no muy lógica en lo que el Señor Jesús está diciendo. Bueno, este pasaje, hermano, realmente no está hablando de personas que se van a hacer pasar por el Señor Jesús.
Está hablando de discípulos verdaderos, que cuando la situación de guerra y de conflictos comience a operar, anunciando la destrucción del templo, y que ellos vean a la gente atemorizada, a la gente llena de pánico, algunos por intereses personales, otros también, por así decirlo, porque fueron presas del temor. El punto es que aprovecharán para engañar, para hacer falsas promesas. Comenzarán a decir que vienen en el nombre del Señor Jesús y que son personas con una unción especial y que ya llegó el tiempo de la segunda venida. Ese es el punto del que está hablando el Señor Jesús, que se guarden del engaño de que cuando comiencen a manifestarse los tiempos difíciles, se levantan gente diciendo que vienen en su nombre, que son personas con una unción especial y prometiendo que ya esa es la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber de que ese es el engaño del que está previniendo el Señor Jesús? ¿Cómo podemos saber que el Señor Jesús está previniendo de gente que va a anunciar la segunda venida cuando se acerquen las situaciones difíciles antes de la destrucción del templo? Bueno, para esto vamos nosotros a un pasaje paralelo que está en el Evangelio de Lucas. Lucas 21, verso 8, en la versión Peshitta, en la edición del 2015. Dice así la palabra del Dios eterno. Y él les dijo: miren que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy un ungido, y el tiempo está cerca, pero no lo sigan. ¿Ok? Muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy un ungido, y el tiempo está cerca, pero no lo sigan. Sí, lo que sucede es que en la versión de Mateo no se traduce la palabra Cristo, que traduce ungido. Entonces esto genera confusión y da la idea de que los que vienen a engañar vienen como haciéndose pasar por el Señor Jesús. Pero Lucas, y sobre todo esta traducción de la Peshitta, que es una de las que más aclara este concepto y que lo pone en verdadera perspectiva, nos está diciendo, hermano, que son personas que se van a hacer pasar por ungidos enviados del Señor Jesús, con unciones especiales. ¿Y qué es lo que dirán? Bueno, ellos dirán que el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué tiempo? El tiempo de la segunda venida. Es que en eso es lo que va a consistir el engaño, que les van a anunciar a la gente la falsa esperanza de que la segunda venida se va a dar en los días de la destrucción del templo, cuando se estén anunciando guerras y rumores de guerra y haya hambre. Jesús les dice: mire, salgan de Jerusalén, no se dejen engañar con falsas promesas ni con personas que se hacen pasar por ungidos enviados por mí, que irán como representantes míos. Entonces esa es una parte que hay que aclarar, porque a veces la gente piensa que ahí se están hablando de anticristos o de personas que van a hacerse pasar por el Señor Jesús. Y es posible que eso se hubiera dado, hermano, pero no es lo que el texto nos está diciendo. Claramente son personas que van a engañar hablando de la segunda venida del Señor Jesús cerca de la destrucción del templo, y que son personas que van a hacerse pasar por un ungido especial, por un Cristo, por una persona ungida. No olvide que la palabra Cristo significa ungido. Ok. Ahora vamos a seguir nosotros leyendo el texto de Mateo 24 para seguir aclarando las respuestas del Señor Jesús. Lo segundo que habla el Señor Jesús lo vamos a leer del verso 6 al verso 8 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa es la clave. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto que está diciendo el Señor Jesús también es clave para entender lo anterior. Están diciendo: vendrá gente diciéndoles que es el fin, que ya yo voy a regresar, pero ustedes no se dejen engañar. Esto solo es
principio de dolores. Bueno, hermanos, vamos a tratar de abordar rápidamente esto porque hay mucho material aquí. Yo solamente quiero corroborar para que usted tenga la seguridad de que esto se dio en el tiempo que el Señor Jesús lo dijo y en esa generación. El Señor Jesús habla de guerra y de rumores de guerra. Yo voy a dejarles aquí en pantalla una serie de citas de textos históricos, los escritos de Flavio Josefo, las antigüedades de los judíos. En el libro 18, en el capítulo 8, habla de los rumores de guerra y de guerras que se dieron en ese periodo anterior a la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo. Lo mismo el libro de guerra de los judíos, en el libro 2, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 18. Y en el libro 5, en el capítulo 12 y en el libro 6, en el capítulo 11, habla de las hambrunas que se vivieron en ese tiempo, al igual que el libro de Hechos. El libro de Hechos también tiene registrado las hambrunas que el Señor Jesús profetizó que vendrían sobre Jerusalén. Y también tenemos los libros de historias de un historiador romano llamado Tácito, que él le llama las historias a esos libros, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Por darle un ejemplo, es decir, Flavio Josefo en el libro Antigüedades Judías, en el capítulo 8 del libro 18, habla de los rumores de guerras que se dieron. Por ejemplo, una de las situaciones que se dio es que Calígula, en el libro Flavio Josefo le llama Cayo, Calígula, por ejemplo, en un momento de discordia con unos funcionarios judíos, entró en la idea, digamos, diabólica, de poner su estatua, la estatua del emperador, en pleno templo de Jerusalén. Ya ustedes pueden imaginarse. Y para eso él tenía comisionado a un hombre que dirigía sus ejércitos llamado Petronio, quien llegó allá y habló con los principales dirigentes judíos, y los principales dirigentes judíos le dijeron: mira, persuada a Calígula de esto, porque aquí lo que va a correr es sangre. Los hombres judíos no queremos guerra, pero estamos dispuestos a dar la vida por obedecer a Dios y para impedir de que él cometa la abominación de poner su estatua en el templo. Petronio, que es el encargado de los ejércitos romanos, le manda su notificación de su gestión a Calígula diciendo: mira, los principales no están dispuestos a colaborarte en ese proyecto tuyo, así es que desiste ese proyecto porque va a correr mucha sangre en la tierra de Judea. Y Calígula se llena de ira y le dice: ya tú te dejaste convencer de ellos, y da a entender de que está como sobornado a Petronio, y amenaza a Petronio y le dice: tú vas a morir si te opones a esto, y todo el que esté contigo muere, y si yo tengo que expulsar a toda Judea de su tierra para que ese proyecto se cumpla, los expulso. Incluso creo que se habla de que le dice que se vaya suicidando, porque el proyecto se va a dar, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Y él envía esa carta a Petronio, al hombre encargado de los ejércitos. Pero por razones de navegación la carta se atrasó 3 meses. Y en esos 3 meses asesinan a Calígula. Es más, a Petronio le llega primero la carta anunciándole la muerte de Calígula que la carta de Calígula amenazándolo de muerte. Entonces, digamos, Flavio Josefo está diciendo que eso quedó en un rumor. Esa guerra que se esperaba quedó en un rumor de guerra, pero que fue comentada en Israel. Por eso el Señor Jesús está diciendo: mira, cuando oigas de rumores de guerra y de guerra, huye, porque eso será un principio, un indicio para decirte que la profecía del templo se va a dar y que la toma de Jerusalén se va a dar. Y tenemos otros casos, según Flavio Josefo también. El emperador Ventidio Cumano, hermano, que gobernó desde el año 48 hasta el año 52, ahí se habla de todas las guerras que se dieron, más de 10.000 muertos solamente en el tiempo de Pesach, después 20.000 muertos entre judíos y sirios que fueron asesinados. Y el emperador Tácito, de quien yo le puse allí los libros llamados las historias 1 y 2,
Me permito leerles para que usted vea que eso se cumplió, hermano. Mire lo que dice Tácito en su libro Historia. Dice así, voy a leer textualmente, dice: la historia de la cual estoy escribiendo es de una época rica en desastres, terrible, con batallas civiles horribles, aún en la paz. 4 emperadores cayeron por la espada. Dice 3 guerras civiles, más guerras extranjeras, y a menudo ambas al mismo tiempo. Y todo esto es evidencia histórica, hermano, que demuestra que la palabra de nuestro amado Señor Jesús se cumplió al pie de la letra. Irán de guerras y de rumores de guerra, y habrá hasta guerras. Ahora, sobre la hambruna, Flavio Josefo escribe en la guerra a los judíos en el capítulo 5, pero también en el libro de Hechos tenemos evidencia histórica de esto. Vamos a leer en el libro de Hechos, que ahí se menciona la hambruna que profetizó el Señor Jesús. Libro de Hechos, capítulo 11, verso 28, en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Si usted lee los libros de Flavio Josefo, se da cuenta que el tiempo de Claudio tiene que ver con el tiempo anterior a la invasión en Jerusalén y la toma del templo. Entonces ahí está el libro de Hechos confirmando que la profecía del Señor Jesús es cierta. Pero esa no es la única hambruna, hermano, que se registró en esa época. Después vino una hambruna mucho peor. Ok, bueno, voy a leer la historia porque quiero que usted sepa que la palabra del Mesías se cumplió. La verdad es que hay historias bastante tristes. Cuando usted lee estas historias, a usted le duele que ese pueblo haya rechazado al Mesías y que no haya escuchado al Señor Jesús y que hubiesen sido traspasados de tantos dolores por no seguir a aquel hermano que le estaba hablando en verdad la palabra del Dios eterno. Entonces vamos a ver lo que dice Josefo en su libro Guerras de los Judíos. Voy a leerlo también textualmente. Mira lo que dice Flavio Josefo. Dice: entonces se extendió el hambre por doquier y devoró a la gente por casa y familias enteras. Las habitaciones superiores estaban llenas de mujeres y de niños que se morían de hambre, y las calles y las ciudades estaban llenas de cadáveres de ancianos. También los niños y los jóvenes vagaban por los mercados como sombras, hinchados por el hambre, y se caían muertos donde los pillaba la miseria. Voy a leer otro fragmento más adelante donde dice: el hambre tragaba y mataba más gente que los enemigos mismos. No hay cosa que tanto daña al hombre ni lo echa a perder como la vergüenza. De esta manera quitaban lo que comían de la boca, las mujeres a los maridos, los hijos a los padres, y lo peor y la más miserable que parecía era ver a las madres quitar de la boca de sus niños pequeños la comida, muriéndose de hambre sus hijos entre sus brazos. En el capítulo 8 de Guerra a los Judíos, hermanos, habla de una mujer que cocinó a su propio hijo para comer. Todo esto es evidencia histórica de estas palabras del Señor Jesús, que vendrían hambres y pestes y respecto a todas las cosas que sucederían en Jerusalén. Entonces espero que quede claro hasta allí, hermano, que esa parte se cumplió. Vamos a seguir leyendo el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24 del verso 9 al verso 10 en la versión de la Reina Valera de 1960. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, hermanos, de esto realmente voy a hablar poco y voy a explicar poco porque tenemos bastante evidencia e información tanto en el libro de los Hechos, donde el mismo apóstol Pablo inicia como perseguidor de la iglesia y después de su conversión, cómo él es perseguido por los líderes religiosos del judaísmo y cómo es perseguido también por Roma. Y también en el libro de los Hechos se nos narra, hermano, cómo la iglesia fue perseguida por Nerón y cómo el apóstol Pablo muere a manos de un decreto de Nerón. También hay bastante evidencia de eso en las cartas del apóstol Pablo, de Ray Saúl y de todas las persecuciones por causa del evangelio. Así es que usted tiene bastante información en la misma escritura respecto de esto. No es necesario que yo me expanda en esto. Vamos a los versos que siguen.
Mateo 24, del verso 11 al verso 13, en la versión de la Reina Valera de 1960, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, de esto ya hablamos en el verso 4, que el Señor Jesús advirtió a los engaños. Pero como le digo, de estos pasajes no quiero profundizar porque es algo que pienso yo que es bastante claro para la mayoría de los creyentes. O sea, hay bastante explicación en el Nuevo Testamento, en casi todas las epístolas, hermanos, se habla de los falsos profetas, y hay epístolas muy, por así decirlo, enfáticas en el tema, como es la epístola de Judas, y de los falsos maestros y de los engaños, de gente que decía que la resurrección de los justos ya se efectuó, que el Señor Jesús ya había estado en su segunda venida, etcétera, etcétera. Entonces no es necesario ahondar mucho en esto. Bueno, vamos ahora al verso 14, Mateo 24, 14, en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este sí es uno de los pasajes bastante mal interpretado, hermano. Es decir, la expresión esa, todo el mundo, será predicado el evangelio en todo el mundo, o en todos los confines de la tierra, como dicen algunas versiones. Y es mal interpretado, hermano, porque en la mente de un escritor bíblico del primer siglo, esa expresión no significa lo que nosotros generalmente entendemos hoy. Acuérdense que ellos estaban bajo el Imperio Romano, y cuando ellos muchas veces hablan de todo el mundo, hasta los confines de la tierra, están hablando de la tierra habitada y gobernada por el Imperio Romano. Es decir, usan la expresión todo el mundo, pero están refiriendo a toda la zona habitada y controlada por el Imperio Romano. Yo ahí a espaldas mías tiene la Biblia textual, pero lo voy a ampliar en pantalla para leerlo. Fíjese cómo traduce la Biblia textual en su cuarta edición. Dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Fíjese que en Reina Valera dice en todo el mundo, y la Biblia textual, la cuarta edición, dice en toda la tierra habitada. Ahora, posiblemente usted me dirá: bueno, pastor, pero ¿y cómo sabemos que toda la tierra habitada se refiere al territorio ocupado por los romanos? Porque el pasaje no lo dice. ¿De dónde saca usted que cuando dice que todo el mundo es toda la tierra habitada se refiere solamente al Imperio Romano? Bueno, hermanos, vamos a aclarar eso. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 11, verso 28, en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice así, el pasaje que ya leímos acerca de la hambruna, dice: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Siempre la expresión allí, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Hechos 11:28 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Es que así era como se entendía esa expresión. Solo que en español a veces nada más dicen en todo el mundo, pero la idea es en todo el mundo romano, en todo el Imperio Romano, en toda la tierra habitada y controlada por Roma. Dice la Nueva Traducción Viviente: esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Pero tenemos otro ejemplo para comprobar que esa es la idea y que no es casualidad, sino que eso es un concepto, hermano, que usted se va a encontrar allí en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 2, verso 1, en la versión de la Palabra de Dios para todos, dice: en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Siempre la expresión en todo el mundo, así lo traducen normalmente Reina Valera y otras versiones que vienen por la línea de la Reina Valera. Ahora, la Biblia textual dice: en aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto,
para que toda la tierra habitada fuera empoderada. Entonces ya la Biblia textual usa el término es toda la tierra habitada. Pero en la nueva versión internacional, Lucas 2.1, la nueva versión internacional, observe cómo se traduce. Dice, en aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Es decir, fíjese, la expresión en todo el mundo también se entiende como en toda la tierra habitada, pero lo que quiere decir es en todo el imperio romano. Y esta aclaración la estamos haciendo porque, como dijimos, que ese pasaje se refiere a los juicios sobre Jerusalén y a la destrucción del templo. De pronto una persona lee y dice, pastor, pero ¿cómo se va a cumplir eso de predicar en toda la tierra antes de que se destruyera el templo? Entonces eso no se cumplió, eso se tiene que referir a la segunda venida del Señor Jesús. No es que se está refiriendo a que los discípulos se esparcirían, hermano, en todo el imperio romano y el evangelio sería llevado allá. Yo no quise extender esto, pero hay unos pasajes donde el mismo apóstol Pablo da testimonio de que el evangelio en épocas de los apóstoles llegó hasta los confines del imperio, que no se está refiriendo a que el evangelio llegaría hasta el último rincón del planeta, sino hasta el último rincón del imperio, como evidentemente sucedió antes de la caída del templo. Porque para el que lee de pronto dice, pero si esta profecía se cumplió en el año 70, ¿cómo es posible que el evangelio se hubiera predicado en todo el mundo si los indígenas no se había descubierto América? No, hermano, esto se refiere hasta los rincones del imperio romano, en todo el mundo romano.